Hola, ¿qué hay otra vez? Bueno, en este tercer vídeo de la serie dedicada a los servicios de inteligencia quiero aclarar algunas cosas que han quedado un poco desdibujadas en los otros y incidir en una de las tres patas que nombré como las claves para entender la historia en este libro, El sentido de la historia, que, como vais a ver, se relaciona íntimamente con las otras dos a través de los servicios de inteligencia. Esa otra pata es la infiltración, que para mí es una manera de ataque de bandera falsa, porque realmente es un engaño, ¿no? Por eso digo que se pueden reunir las dos en lo mismo, aunque evidentemente tiene unas connotaciones diferentes. Las otras dos patas son el dinero-deuda, la usura, el sistema financiero y la ocultación de conocimiento, y como veréis a continuación, a través de los servicios de inteligencia, esas tres patas, a las que añado ahora otra, la lucha entre la ley natural y el derecho positivo, pero esas tres patas se unen perfectamente con los servicios de inteligencia. Como veo que os ha gustado la historia de la Mata Hari, pues sí, os voy a contar otra historia de la Mata Hari. Esta no tan clara, pero muy significativa de cómo están las mujeres de hoy en día. Aunque ocultaré algunos datos porque todavía la verdad es que la tengo a precio, a pesar de todo, de las cosas que me hizo y de las dudas que tengo respecto a por qué se acercó a mí. Lo voy a dejar para el final, de manera que es una especie de gancho también para que veáis el resto del vídeo, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, los que sigáis mi página hace años, los buenos seguidores de la página, recordaréis que allá por el 2011-2012 apareció una noticia en un periódico de Inglaterra acerca de cómo los grupos antiglobalización de allí habían reconocido que uno de sus dirigentes había sido un agente de inteligencia británico. Y bueno, el tipo lo reconoció, me parece que no salía con su nombre real, pero reconoció que se había infiltrado allí. Y bueno, básicamente en la entrevista lo que contaba es que la gente que había colaborado con él es que siempre tenía dinero. Siempre tenía dinero, y sabéis que en estos grupos, pues, para hacer las octavillas, los carteles y tal, se necesita un dinero, y mucha gente pues o no tiene o tampoco quiere disponer de él para ese tipo de actividades. Este siempre tenía el dinero. Y bueno, pues esa es una de las claves para entender cómo funciona, cómo se infiltra el poder dentro de la disidencia. Algo que sucede, que yo he visto con mis propios ojos, en la reunión esta de la Red Jedi que dije en el otro vídeo, donde 3 personas se pusieron en mi contra. Se me olvidó deciros que había 2 personas que habían sido Mossos d'Esquadra, y que habían estado, se les veía bastante en los congresos estos de ciencia y espíritu. 90% de posibilidad de que fueran agentes. En todos estos lugares siempre aparecen agentes. Os voy a contar otra anécdota, sé que me enrollo, pero esta es muy buena, En un congreso hippie que estuve, que se llamó Ecotopía, en el año 2008, os pondré la crónica que hice, en donde, bueno, pues me puse, en aquel momento pues estaba muy sensible con el tema de este acontecimiento que supuestamente sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de trabajo de nacionalsocialistas alemanes, y me puse una camiseta que ponía "Yo dudo de ese evento". Hoy día eso no se puede decir siquiera, pero en aquel momento no era delito. Y bueno, pues me mantuve ahí, bueno, pues firme frente a las presiones de un grupo precisamente de alemanes que me querían echar de allí por llevar esa camiseta. Bueno, pues a los 2 o 3 días aparecieron 2 agentes israelíes. Uno de ellos me acuerdo que era payaso. Payaso, sí. Payaso y agente. Y estuvieron ahí, bueno, pues se ponían a mi lado para ponerme nervioso. Cosa que también viví en el 15M, donde se me prohibió hablar, y eso que había muchos seguidores de mi página que lo intentaron repetidas ocasiones. Bueno, esa es otra manera de infiltración. En este caso son grupos organizados, en este caso comunistas, que bueno, que manipularon todo esto. En el caso de los grupos supuestamente subversivos, el poder se infiltra en ellos
a través, como digo, del dinero. El que tiene el dinero, de alguna manera, maneja todo y puede apartar a uno a otro, porque al final, ¿qué quiere la gente? Hacer cosas, y si yo tengo el dinero, pues me van a seguir a mí. De manera que, por ejemplo, cuando se salió a la luz, os acordaréis, en España, el infiltrado de la policía, Lobo, El Mundo hizo una muy buena película sobre este hombre, que llegó a la cúpula del poder de ETA, como agente infiltrado, y que llegó incluso a estar en detenciones sí, cuando la policía detenía a unos de la cúpula, él estaba ahí metido, claro, luego siempre le sacaban digamos, de la cárcel, ¿no? O de haber sido perseguido, para que continuara infiltrado, cosa que también aparece en la película de Infiltrados. Bueno, pues en esa investigación sobre Lobo, se llegó al punto en el cual, bueno, quien manejaba la cúpula de ETA era la persona que tenía el dinero, y ese dinero siempre está en Suiza, donde por supuesto han ido a refugiarse estos supuestos revolucionarios catalanes, Ana Gabriel y la otra, la de Esquerra, en fin, bueno, cosas que ya ha sucedido con, lo dije en la serie Trotsky, aparece muy bien, esa serie muy recomendable, que muestra cómo fueron los banqueros los que financiaron el movimiento comunista, y bueno, es flagrante cómo estos supuestos revolucionarios están siendo financiados por el Banco Mundial, por el Banco Central Europeo, y siguen pretendiendo, me refiero a los marxistas culturales de la ideología de género, siguen pretendiendo que están en contra del sistema. Yo, cuando me hablan de la ideología de género, digo, mira, si es que el mejor argumento es este. A ver, ¿cómo me puedes pretender tú ser una alternativa al sistema cuando te está financiando el propio sistema contra el que dices luchar? Eso es una contradicción tremenda. Bueno, en este libro, El sentido de la historia, en la página número 280, reflejo algo, una información que yo creo que lo saqué de Rense, si no me equivoco, rense.com, hace ya muchos años, y que me parece paradigmática para entender todo, absolutamente todo. Esta información hace alusión a un programa que la NSA encargó a la compañía Inslaw, que era de un agente de la CIA, de William Hamilton, porque tenéis que saber que, bueno, es que son muchísimas cosas, pero que muchas veces los propios agentes de inteligencia generan compañías privadas a las cuales subcontrata el gobierno este tipo de cosas, temas de seguridad, de informática, de tal manera que vais a ver cómo se interrelaciona todo esto. Bueno, pues esta compañía creó un software llamado Promise, o a veces se escribe sin la E, Promise, que significa promesa, y en inglés pues se escribe con letras mayúsculas, con siglas, que básicamente era una base de datos dedicada a la justicia, a temas de seguridad y judicial. Esta base de datos acabó siendo adoptada como norma, como el SAP, ¿sabéis el SAP, no? Este software de administración de empresas. Bueno, pues esto fue adoptado por la Interpol y por las diferentes policías del mundo. El asunto es que, bueno, hubo una pelea ahí sobre los derechos de autor con el tal Hamilton, y cuando pasaron de la versión de 32 bits, de la 16 bits a 32 bits. Y ahí es donde aparece un abogado israelí, llamado Rafi, como yo, Rafael Eitan, que pertenecía a una unidad de espionaje israelí llamada LACAM. Bueno, pues por lo visto, este hombre, bueno, quería hacerse con el programa, y bueno, pues hizo una especie de auditoría sobre los fallos de seguridad del programa. El caso es que ese programa, con el retoque que le había hecho este hombre, fue adoptado como estándar por los inspectores de Hacienda, por el cuerpo de inspectores de impuestos de cada país. Y el asunto es que este software tiene una puerta de entrada, un fallo de seguridad. Un fallo de seguridad que tiene que ver con los procesos de bancarrota de una empresa, ¿vale? Y yo creo que los más listos empezaréis a ver por dónde voy. El asunto es que por esa puerta de salida, digamos, ese fallo de seguridad, se conectan con los paraísos fiscales. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de todos estos asuntos de los papeles de Panamá, de toda esta, que ha sido una
una manera de funcionar en todos los países para que los dirigentes, que han sido a su vez untados, sobornados por ese poder que no se puede nombrar, evadieran sus mordidas, sus sobornos a los paraísos fiscales, a las Islas Virgen, a Panamá, a todos estos lugares donde, como cuento en la serie Piratas igual a banqueros, los piratas que luego se convierten en banqueros establecen sus nichos donde, bueno, trafican y hacen sus cosas muy sucias, entre otras cosas con niños, en la isla de los pedófilos de Lolita Island de Jeffrey Epstein, que por supuesto hacen chantaje a los políticos grabándoles teniendo sexo con niños, esas cosas, ¿no? Matt Rich, este hombre que era amigo del rey y tal. Bueno, el caso es que esta historia salió incluso en un libro que se llama La historia secreta del Mossad. Por cierto, el bufete de abogados de los Panama Papers se llama Mossack, con C y K, y Fonseca. Hay que ser, o sea, os tengo que explicar qué significa la palabra Mossack. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Bueno, ¿de qué estoy hablando con esto? Aquí es donde uno comprende que la ocultación de conocimiento, en este caso el conocimiento es cómo evadir los impuestos y cómo recibir mordidas a cambio de privatizar empresas, pues ellos mismos, los que conocen el mecanismo porque lo han implementado, que es este software, porque saben muchísimo de seguridad, son los mejores y fabrican los chips Intel, les dicen cómo evadir esto a sus islas de los piratas, que son donde están los banqueros de los offshores. Y aquí yo creo que se entiende casi todo. Este es el punto final de esta conspiración, es la interrelación entre los servicios de inteligencia y la banca offshore, que es casi lo mismo, porque un banco es un banco de arena, como sabéis, se rige por la ley marítima, no la ley de los hombres, y ahí, bueno, pues, donde funcionan las corporaciones, que con esos nombres supuestos, esas sociedades interpuestas, empiezan a evadir el dinero, y bueno, por supuesto, cuando al señor Urdangarín le pillan con todo esto, sale a la luz que estaba utilizando un software llamado Hexagon, que tenía un fallo de seguridad y bueno, pues básicamente estaba trabajando con el software Promise, es decir, que al llegar a determinado lugar, resumiendo, de la pirámide del poder, te cuentan una serie de informaciones que tú y yo no tenemos, de manera que ese dinero que fraudulentamente estás sacando del propio Estado, te lo llevas allí. Bueno, os he dicho que en este, bueno, no lo he dicho al final, pero en este vídeo pretendía o pretendo llegar más lejos, llegar al punto más complejo, que a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo, que es lo que yo llamo el diálogo intrahistórico con los servicios de inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las cosas que os he dicho anteriormente, para que identifiquéis cómo se están manipulando, en realidad, en el momento mismo en el que ya lo he dicho, ya pasa a ser casi historia, porque ellos ven este vídeo, evidentemente, y cambian su discurso, porque el mal, si lo logras identificar, no es tal, o sea, ellos están cambiando, y os voy a poner algunos ejemplos para que empecéis a entender las cosas. Bueno, hace poco, cuando grabo este vídeo, es 3 de enero, ha habido los premios Disidencia que ha otorgado la Tribuna de España, el periódico dirigido por el valiente periodista José L. Sánchez, en los cuales yo he sido seleccionado y, bueno, pues gracias a los seguidores que tengo, pues he estado en cabeza, pues prácticamente, salvo el primer día, todos los días de los 2 meses que creo que ha durado la votación, que es, bueno, pues metiéndote en tu ordenador y cada día votando, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurrió? Yo llevaba 3.800 votos y el siguiente llevaba 1.900, me parece. El día después de Navidad, este segundo llega a 4.000, o sea, más de lo que había conseguido en 2 meses, y yo me quedo en 3.800, ¿vale? Evidentemente yo me había dado cuenta que había un hackeo ahí, y bueno, pues no solo había ocurrido con mi votación, evidentemente era de esperar, porque ellos siempre están manipulando en cualquier lugar donde pueda producirse un cambio, digamos, en la opinión pública, ¿no? Y esto, bueno, pues me iba a dar una proyección que ellos evidentemente pues no quieren que tenga. De manera que yo lo escribí en mi página, que había ocurrido esto, y al día siguiente, ¿qué ocurrió? Pensad, mira, os voy a poner ese test.
¿Qué harías tú? Tienes que ponerte en el lugar del otro, cuando te pillan de marrón de esta manera. Bueno, pues yo sabía que lo que iban a hacer. Lo que hicieron fue que mientras el otro aumentaba otros 2000 puntos, yo también aumentaba. De manera que no quedaba claro que me habían perjudicado a mí, ¿vale? Cada vez que nosotros les pillamos en un renuncio, ellos hacen un cambio. Os voy a poner otro ejemplo. Hay un vídeo que podéis ver, porque lo volví a subir, sobre que hice, que llevo una camisa de cuadros así de leñador, sobre la mentira de la violencia de género, cómo se manipulan las estadísticas. Y una de las pruebas que dije en su momento de que esa ley era falsa y que estaba hecha para destruir a la familia, destruir el amor, es que cuando un hombre mataba a una mujer durante una relación carnal a base de dinero, llámese prostitución, cuando un hombre mataba a una prostituta, eso no se consideraba violencia de género porque no entraba dentro del marco familiar. Ese vídeo tuvo muchas visitas, ¿y qué ocurrió? Pues que a los 6 meses cambiaron la ley y empezaron a incluir todo asesinato de un hombre contra la mujer. ¿Qué está pasando? Que cuando les pillas en un renuncio, ellos modifican su discurso para que no quede claro. Y eso lo vais a ver constantemente, cómo este poder oscuro se traviste e incluso llega a adoptar algunos de nuestros postulados cuando les pillas en un renuncio. Y esto, os voy a decir, hoy, que es 3 de enero del 2018, va a empezar a ocurrir con el 11S. Bueno, de hecho ya, fijaos que le empezaron a echar la culpa hace ya unos meses a Arabia Saudita de, bueno, cosa que es una de las teorías del 11S, pero la menor, la mayor va hacia ese país que está ahí en Oriente Medio y cuya capital es Jerusalén. ¿Qué ocurre? Que cuando lo encuentras, por eso hice ese vídeo sobre la masonería, cuando ya llegas ahí a la puerta final, te desvían, ¿vale? Pues lo que hacen es subirse a esa ola e intentar redirigirla. Y eso es, bueno, pues la figura del gatekeeper. La figura del gatekeeper, que la traducción así literal sería portero, pero la mejor traducción es la de el hombre que guarda la puerta, es una de las más siniestras que hay en todo este movimiento, cuando te colocan a alguien que está contando algunas cosas que son válidas, pero te desvían de lo fundamental. Por ejemplo, Jorge Guerra, evidentemente, que como veréis jamás le ha pasado nada con su canal, pero os voy a decir, para que veáis otra vez, si yo ahora mismo digo que una de las pruebas de que alguien no está yendo realmente hacia el poder es que nunca le han cerrado su canal de YouTube, o que nunca le ha pasado nada a su página, como a mí me ha pasado 80.000 veces, ¿qué es lo que harían ellos? Pensad un poco. Pues irían a por él un día para protegerle, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay un diálogo. Pero bueno, con el caso del gatekeeper, la figura más relevante en este caso es el señor Enrique de Vicente. Enrique de Vicente ha desacreditado delante mío, bueno, y delante de todos. Hubo un día en el programa de Iker Jiménez que estaba hablando de Bob Lazar, al cual salía un amiguete, un compañero que había escrito un libro muy bueno sobre el Área 51, jovencito, ya pondré su nombre, que no me acuerdo ahora. Y me acuerdo que Enrique Vicente de repente empezó a hablar mal de Bob Lazar, a desacreditarlo, cuando ha sido alguien que yo creo que incluso sacó en su propia revista Año Cero. Lo hizo lo mismo con Bill Cooper, el honorable Bill Cooper, el tío que nos enseñó el camino, el primer hombre que habló del Club Bilderberg, que dijo que iba a ocurrir el 11S, que mataron unos días después del 11S por un asunto fiscal, los Marshalls. ¿Cuál es la figura de Enrique Vicente? Bueno, pues la peor, el que está allí para desviarte. Voy a hacer una predicción que la verdad es que la tengo guardada desde hace tiempo. Os voy a decir, cuando empiece a ocurrir la desclasificación extraterrestre, Enrique Vicente va a hacer algo para desviar la atención de la gente. No sé cómo, pero en ese momento es cuando su figura, su personaje, su porqué, su rol va a quedar más claro. Bueno, he nombrado a Bill Cooper, agente de la NSA. Él fue el antecedente de Edward Snowden. Yo estoy esperando que algún día Snowden reconozca que hizo lo que hizo por Bill Cooper, que es, bueno, pues uno de mis maestros. Otro fue Michael Rupert, exagente de la DEA. Le dediqué casi todo el artículo del periódico El Jaque Mate
sobre la droga, lo saqué de él, de su fantástica página From the Wilderness, aquella historia que algún día se llevará al cine, que se enamora de una mujer que resulta ser agente de la CIA de Irán y que está traficando con droga y claro, se vuelve loco diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Esa es mi obligación frente al amor. Gary Webb, matar al mensajero, ese otro periodista que le tildaron por loco, que empezó a hablar de cómo la CIA estaba traficando con los narcos, con la contra nicaragüense, llevando el crack a los barrios californianos en los años finales 80, comienzos de los 90, y tantos otros, lo conté en el libro del asesinato de la música, estrellas que yo creo, 99% de posibilidades, estrellas de la música, que murieron jóvenes y que esos accidentes yo creo, sinceramente, que fueron provocados de la misma manera que saben provocar el cáncer, a través de, bueno, pues de inyectar radiactividad, como sucedió a Bob Marley. Cuando una persona alcanza una relevancia muy grande, uno de esos Goyim, que puede hacer despertar a las masas, se lo quitan de en medio. Pero lo primero es que no llegue siquiera a ser conocido, porque si le matas todavía pueden investigar y saber algo de lo que estaba proponiendo. Ese es su gran problema. Por eso esta censura en Internet, por eso en Twitter, en Facebook, aquí mismo, se cuidan muy mucho de que determinadas informaciones no os lleguen a vosotros. Aunque ya os digo que han perdido la partida porque esto está saliendo a la luz. Quería hacer un matiz antes de contar la otra historia de Mata Haris, de algo que parecido a lo que conté en el vídeo anterior, que es que los pensamientos con estos sistemas, digamos, para volverte loco, que decía el otro día, o sea, los que te meten en la cabeza son más bien palabras por voz, o sea, son capaces de enviarte voces en la cabeza de manera que te hacen pasar por un esquizofrénico. Eso existe. Que también existe la posibilidad de que te vuelvas loco y te creas que te están... de hecho, tienen, bueno, ya lo dije, el curso de milagros fue un proyecto de MK Ultra canalizado por una mujer que estaba relacionada con un psicólogo que estaba en el proyecto de MK Ultra, pues para generar una parte de este movimiento New Age. Así pues, bueno, luego también está evidentemente lo que es el trauma, que es un poco de lo que voy a hablar a continuación, el trauma a través de las ideologías que hacen que la unidad básica espiritual del ser humano se debata con esa programación, en este caso a través del miedo, de esa violencia de género y de la programación que se está realizando en las universidades. Bien, cómo calificarla, ¿no? Porque sigo teniendo mis dudas, bueno, sigo teniendo, de verdad es que sigo queriendo pensar bien de las mujeres que he querido, aunque desde luego, como veréis a continuación, esto es para echarte a temblar o a pensar. Bueno, imagínate, estás en una asociación a la que sueles ir normalmente y un día aparece por ahí pues una chica que parece salida del Señor de los Anillos, la más guapa del Señor de los Anillos, una mujer que te quedas delante en el metro y te quedas toda la mañana pensando en ella, de lo bonita que es. Parece salida de un cuento de hadas. Bueno, pues eso me ocurrió a mí en esta reunión, y bueno, esto que entra por la puerta y me quedo mirando de reojo, madre mía. Madre mía. Y de esto, bueno, pues que estás escuchando a un ponente, a alguien que está hablando, pero tu mirada se va enfrente, porque se ha sentado enfrente, y de repente se cruzan las miradas y te quedas así. Y pasan, no os exagero, seguro que vais a pensar que exagero, pero pasaron más de 5 o 6 minutos sin pestañear. Y yo, bueno, le he gustado, ¿no? En fin, que luego pues hablamos, ella conocía algo de mi trabajo, y bueno, pues bueno, estas cosas pasan, ¿no? Cuando, seguro que los que tenéis canales de YouTube sabéis que, bueno, pues cuando tienes una resonancia pública, pues sí, hay una atracción hacia aquella persona que ven en la televisión, en este caso el YouTube, y bueno, pues si en ese momento era cuando empezaba a ser conocido, aunque solo en el ámbito de Internet, pero bueno, tenía un nombre, ¿no?
Total, que volví a quedar con ella algún día y, bueno, como ya había sucedido lo otro que os conté, lo de la tunecina tenía el chip, ¿no? Porque las cosas que suceden demasiado fácilmente, yo ya estoy con la mosca detrás de la oreja. Y bueno, ya en aquella segunda cita, bueno, un par de citas, pues había un sí pero no, algo raro, ¿no? Pero bueno, le propuse venir a una reunión que organizaba yo en un bar. Y bueno, aquí empezó el tomate, ¿no? Se presentó, bueno, la saludé, lo que pasa es que tenía que hablar con más gente, y de repente, bueno, se puso a hablar con un chico que estaba por ahí, me acuerdo que era un poeta, y a los 5 minutos de conocerle, se empezó a revolcar en la alfombra, porque era un sitio hippie, con este tío besándose. Sí, es que seguro, es posible que no lo creáis, pero fue así, o sea, 5 minutos, o sea, a ver, es que no haya vivido este ambiente hippie, bueno, hay cosas ahí que claro, si uno empieza a contar, pues desde luego que os vais a escandalizar, pero así como os lo cuento. Total, que nada, estamos en la época, recordando, esto ha ocurrido hace unos cuantos años, todavía estaba lo de, bueno, pues toda esta locura de la violencia de género, la que yo ya estaba cuestionando. Ella lo sabía, ella pues iba, bueno, de hippie espiritual, pero también evidentemente feminista, había pasado por la universidad, en una de estas carreras donde se implanta el marxismo cultural. Yo esto me di cuenta después, evidentemente, porque, bueno, le he dado muchas vueltas a esta historia, que lo que voy a contar sucede a lo largo de varios años, ¿vale? Total, que, bueno, como uno es, o era, o no podía quejarse, ¿no? Porque hemos estado, los seres humanos del sexo masculino, totalmente inutilizados por culpa de esa programación de que somos culpables, ¿no? Por eso, entre otras cosas, lo voy a contar esto, porque es algo muy humillante, pero que pretende que catalice, porque yo estoy seguro que a la gente, a muchos hombres, le han pasado cosas parecidas o peores, ¿no? Total, que, bueno, pues volvemos a quedar a unos días, y ella estaba cariñosa conmigo. Ay, yo qué sé, estoy hablando de meses, ¿no? Yo la verdad es que tenía, después de aquello, ya no sé si es que me gustaba o quería investigar qué había detrás. Me acuerdo un detalle que va a ser importante para lo que os voy a contar, es que ella, en el lugar donde trabajaba, que tiene que ver con los asuntos sociales, una compañera suya más mayor que decía ser seguidora de mi página, lo cual a mí me extrañaba porque yo ya estaba hablando en contra del feminismo, me pidió 3 libros iguales, ¿no? No sé. Le he dado vueltas por el poder que podía... Es que le he dado muchísimas vueltas. El poder que podía tener esta mujer, esta otra, sobre ella. También su padre trotskista. Sabéis que los trotskistas son famosos entre los comunistas por ser los más enrevesados. O sea, Trotsky ha sido el más manipulador de todos ellos. Y ya he salido con alguna otra chica cuyo padre era trotskista, que realmente complicadas, ¿vale? Total, que voy a saltarme a otro momento. Sí, al cabo de unos meses volvió a aparecer por el mismo lugar donde nos habíamos conocido, y se había echado otro novio. Se sentó justo enfrente, en el mismo lugar donde la otra vez, curiosamente, ¿no? Bueno, a ver, pues no sé, hacía ya tiempo que no nos veíamos, bueno, pues... aunque queda algo latente ahí, ¿no? Pero bueno, pues uno trata de comportarse, bueno, pues... Bueno, yo qué sé, tú has hecho tu elección, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues intentas comportarte, aunque evidentemente había unos celos ahí, ¿no? La siguiente vez que nos encontramos, yo no sé el tiempo que pasó entre cada una de ellas, fue en otro encuentro hippie, donde, bueno, a ver, yo iba a ir con un amigo, teníamos amigos comunes, ella podía saber que yo estaba ahí, pero bueno, puede ser que yo hubiera ido ahí también, ¿no? Y bueno, pues nos saludamos de lejos, las relaciones habían enfriado más, y me acuerdo que había en los sitios estos hippies, los rainbows, hay un fuego y al final pues se ponen unos tambores y te pones a bailar así en plan, bueno, rollo hippie, ¿no? Total, que yo, pues a pesar de que estaba ahí, pues quería mantenerme en mi punto, y me puse a bailar ahí, pues con estas dioses un poco chaladas, hay que decir. Total, que en uno de esos ella se puso a bailar, salió, y en una de estas
con el novio delante. Y esto, creedme que fue así, es difícil entender, pero me cogió de la nuca, me agarró así, me apoyó contra ella y me tuvo así unos segundos en los cuales yo, no sé si se me sentía más violento por la situación, porque no sé si era una cosa cariñosa o algo, no sé, fue una cosa increíble que luego yo he tratado de entender, ¿no? Pero el caso es que estaba el novio al lado y esa situación duró varios minutos, ¿no? Total que, bueno, yo le dije, pero ¿qué estás haciendo? Y ahí, bueno, pues bueno, pues ella se cortó, le dije, pero si está tu novio al lado, o sea, en fin. La siguiente ocasión ya pasaron unos cuantos meses más y fue un día donde bajé por las escaleras de mi casa y me la encontré. Me la encontré en las escaleras. Digo, ¿pero qué haces aquí? Es que mi novio vive aquí. ¿Cómo? Se había echado un novio que vivía debajo de mi casa. Bueno, puede ser casualidad, luego he pensado, digo, joder, que también es que es muy difícil, ¿no? Que se vaya a echar un novio justo que viva... El novio se había venido a vivir ahí hace pocos días, ¿no? Me dijo, no, si es que yo no me acordaba que tú vivías por aquí. Había estado en mi casa varias veces, ¿no? En fin, esta historia se acaba, creo que se va a acabar en la tarjeta, si no, pues volveré a hacer otro vídeo para terminarlo. Cuando hace unos cuantos meses, no sé si ha pasado un año, volvió un día, pues apareció de repente en mi casa. Y, bueno, la conversación fue que, por lo visto, ella estaba en terapia. Algo le habría dicho la psicóloga. Y vino como a decir que, bueno, pues a justificarse, a que había habido un malentendido entre nosotros, que no quería hacerme daño, pero tampoco decía que había estado detrás de mí, sino que yo le había malinterpretado. En fin, yo no quise meter más el dedo en la llaga. Y bueno, pues la verdad es que esas situaciones me parecen muy violentas. Y bueno, pues me contenté con esa explicación y dije, bueno, pues hacemos las paces y tal, aunque no sé de qué teníamos que hacer las paces si ella no reconocía nada de lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, ahí acaba esta historia en la cual, pues, evidentemente, me enviaron, o ella, o no sé si me enviaron una Matajari y tal para... Yo lo veo también un poco como la conquista del macho y volverle, bueno, que el matriarcado sea victorioso frente al patriarcado, ¿no? Algo debió haber ahí, porque evidentemente ya estaba programada por toda esta historia. Lo cierto es que ella, pues luego ha tenido problemas psicológicos y sinceramente yo pienso que había algo ahí, una disociación en su cabeza, que, bueno, aunque ella decía admirarme, y la verdad es que claro, no he contado su personalidad, porque era una mujer, o es dulce, con buen corazón, supuestamente, para los problemas del mundo, espiritual, de todas esas cosas, pero luego tenía esta otra faceta. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, pues porque evidentemente las mujeres, las jóvenes de hoy en día, están manipuladas por esta ideología de género que les está machacando, y no te quiero decir nada si llegas a la universidad y entras en una de estas carreras sociales que ya directamente te programan con esto, cuyo último fin es hacer que, digamos que, castrar al varón, o sea, que ella quede por encima y que tú seas si encima eres una persona relevante, digamos, sería como